Bienvenidos a Devs Lives, episodio número 16. Ante todo, espero que estéis pasando un verano de lo más agradable. Ha comenzado el mes de agosto y como ya hemos visto en el episodio anterior, llevamos unos días un tanto caldeaditos con la temperatura y hemos venido aquí un poco a amenizar estos días charlando con una persona que me lleva acompañando en mi trayectoria profesional muchos años, aportándome mucho conocimiento y sobre todo dándome conversaciones muy constructivas en cuanto a lo personal y en cuanto a lo que implica el desarrollo de software. Hoy tenemos con nosotros a Dailog. ¿Qué tal, Dailog? ¿Cómo estás? Hola Adri, Bienvenido. muchas gracias por invitarme a tu casa. ¿Qué tal? Pues siempre eres bienvenido, no solo a este maravilloso podcast, sino de forma presencial. Eres Sí, una de esas personas que cuando se pasa por aquí siempre pasamos un buen ratito y compartimos buenos momentos. Hay muchas historias de código sí, detrás de sí, estas visitas sí. que espero que podamos compartir y publicar un poquito después, a ver si las seguimos llevando a cabo, que A aún ver, a sí. ver. Y bueno, al final, como ya había dicho, pues es un placer tenerte por aquí. Llevas años, pues, potenciando lo que es el uso de JavaScript en el sector de Canarias, aportándome a mí como profesional. Hemos viajado juntos, hemos trabajado juntos y creo que hoy es momento de hablar un ratito de todo eso, compartir y que la gente sea partícipe de la conversación. Así que para empezar, que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos, ¿quién es Dailos Díaz? Le he estado dando vueltas a la respuesta porque por suerte me he visto todos los vídeos anteriores y es complicado. A ver, te puedo decir que soy un sin cebollista, pizza con piñista y ¿qué más te podría decir? A ratos muy complicado, a ratos muy déjate fluir y suele gustarme meterme en embolados, ¿vale? En embolados interesantes y que siempre trato de, última, más en los últimos años que al principio, trato de meterme y ir acompañado de gente de calidad que sepa que me puede aportar y que sepa que entre todos nos vamos a divertir. Porque meternos en un embolado para estar llorando, para eso ya tenemos muchas veces el trabajo a los clientes, o sea que no es cuestión. Pero eso es una persona entre complicada y que se deja fluir, pero eso sí, tortilla de papas sin cebolla y pizza con piña. O sea que esos momentos donde hemos hecho los bisteles Coding Weekend y mi madre ha preparado tortilla con cebolla, Sí, ahora entiendo por qué no se ha gastado todo como debía ser esperado. sí, ojo, 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 que la tortilla no era solamente para mí, que también había más gente. Hay que preguntarse si en el Bistec Coding Weekend hay más sin cebollistas. Se podría preguntar, pero si es mi madre la que hace la tortilla, creo que vamos a tener ahí un problema para largo, porque creo que ella es de esas personas que lo de no ponerle cebolla a la tortilla es como, le falta ahí. Pero bueno, No, igual bajo demanda lo podemos plantear, lo podemos no lo plantear. sé, no lo sé. Yo te digo, cuando alguien va a una casa invitado, las normas son las normas de la casa. Si te gusta bien, si no, no te atrevas ni a aparecer. Tu Bueno, madre hace la tortilla de cebolla, le queda genial, pero también, a ver, están los bisteles, están las papitas, están los huevos escaldados. Es que hay más comida, ¿sabes? Que hay más hombre, comida. la verdad es que sí, y lo cierto que va a parecer aquí que tenemos a mi pobre madre de esclava, la realidad es que no, es que de hecho le vetamos la entrada y ella entra por la puerta con comida, pero ¿qué hace? Sí, por lo general cuando la dejamos entrar es cuando ya hemos preparado la comida, la mesa ya está preparada. Venga, ahora, vamos a comer. Exacto, pero si no, si no le vetamos la entrada antes, empieza a aparecer comida por allí y a hacer Sí, cosas. sí. No, quieto. Y es como que, no, espérate, que todavía tenemos los ordenadores en la mesa. Tal cual, tal cual. Pero mira, ¿qué te parece? Estamos hablando del Visteless Coding Weekend. Sí, No sé si te acuerdas cómo surgió esa idea. esa Y idea puedes contar realmente. un poquito también qué es esto del Visteless Coding Weekend, porque al final. A ver, la idea así, la manera más sintetizada de definir un Bisteles Coding Weekend es básicamente una quedada entre colegas, ¿vale? Lo que venían siendo antes las LAN Party. Pero esto se tiene que organizar, obviamente, en un fin de semana, de ahí lo del weekend.
Y lo que hacemos es buscamos alguna casa, alguna finca que tenga posibilidad de hacer una chuletada, pero en este caso lo que hacemos es utilizamos bistec, ¿vale? Bistec de cerdo. Acompañamos con ensaladas, con papas arrugadas, con mojito, con lo que se tercie en ese momento. Y la quedada es que es un día de ese fin de semana. Nos reunimos a partir de las 9 de la mañana hasta, por lo general, suele ser las 6, las 7 de la tarde. Entre medias, siempre obviamente hacemos el parón de una horita, horita y media para asar la carne, preparar el fuego y tal, y hacer la comida. Y la idea es que nos reunamos ese día un conjunto de personas afines al desarrollo, con los que tengamos bastante confianza, y nos enseñemos cosas que estamos haciendo entre todos, o incluso llegar a, si todos, el conjunto de todas las personas que están participando, tienen una duda en común, pues oye, planificamos una serie de catas y nos ponemos a investigar sobre esto. Básicamente eso es el Vistel Encoding Weekend. Compartir un momento muy ameno, sin competiciones, sin rivalismo, sin nada, sino el mero hecho de estar con personas con las que te gusta estar, con las que te apetece estar, compartiendo historias y conocimientos de código. Y obviamente con unos buenos bistecs bien asaditos y con su mojito, sus papitas, su ensaladita, todo eso. Hambre no se pasa, desde luego. Y No, si no, no, no. no... La gente lo puede decir, incluso aunque tenga el nombre de Visteles por delante. Hay personas veganas que han venido al evento Sí, y han salido muy contentas. sí, 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 sí. Evento, digamos, Quedada, jornada. quedada, fiesta en casa, Sí. tontería varia. Y la periodicidad idealmente sería una vez al mes. Tampoco vamos aquí a estarnos saturando. Pero cuando lo empezamos a arrancar íbamos con buen ritmito, íbamos una vez al mes y teníamos bastantes cosas que aportar. Llegó el COVID y la cosa se ha parado. Y ahora lo estamos rearrancando. El último Visteles Coding Week que tuvimos no se abrió un solo portátil, o sea que estaba bajo el paraguas de Visteles Coding Weekend, pero vamos a decir que fue un Visteles Weekend, a A seca. seca. Le faltó el coding. Pero salieron ideas interesantes, salieron cositas interesantes. A ver Sí. si terminan de materializarse mediados del año que viene. Yo creo que hay que bajarlas un poquito a tierra, pero no están lejas de bajarse. Yo No, creo que no, no, está no, todo no. bien planteadito. Sí, sí, sí. Ya veremos, ya veremos. Qué bueno. Pues mira, yo haciendo memoria ahora, lo más gracioso de esto es que surgió de la forma más random posible. Fue en el Tech Fest de 2017, puede ser, 2018. No me acuerdo ahora cuál de los dos fue. Yo sé que el primero mío fue en 18 y luego... A ver. No, mentira. El primero mío fue en 17 y Y el luego fuimos segundo, todos en conjunto al 18, sí. Que pues fue donde nos pegamos la noche de... Me parece fue del sábado al domingo, del viernes al sábado. Salimos del evento. ¿Cómo podíamos hacer esto? Y tengo fotos, hay fotos que lo demuestran, que éramos como 10 personas en la recepción del hotel con los portátiles abiertos y friqueando allí, bebiendo lo que se podía beber de la wifi del hotel y viendo a ver cómo resolver. Me parece que un problema de React, creo que sí queda React, porque en sí. aquella época yo todavía no estaba metido en React y estaba medio pez, pero era como, niño, son las 2:30 de la mañana y ustedes siguen dándole turra a ver cómo sacan esto. Eh, digamos que al día siguiente asistir al evento costó un poco, sobre todo las primeras charlas fue como que, por Dios, me quiero morir. Tal Pero cual. estuvo guay, estuvo guay. Esa noche fue súper divertido porque me acuerdo que no llevé el portátil y lo que llevé fue la tablet, la Sí, Surface Pro con el teclado. sí. Y en una de estas calentadas, yo no sé quién dijo, oye, ¿y si abres un directo ahora en YouTube de Link Coders? Y fue como, ¿cómo? Y surgió la maravillosa frase de, no hay web. ¡Buah! Exactamente. Y los Sí. hubo, pero lo que no hubo fue wifi para arrancarlo. Es eso. A ver si para descargarse, me parece que teníamos un repo de plantilla, hicimos el npm install y aquello tardó como Sí, 15 minutos, pero por la velocidad de la wifi que teníamos, que sí. era, a ver, es que aquello era paupérrimo. No sé si te permitiría mandar un fax por aquella wifi. No lo sé, pero ya te digo, entre NPM que tarda lo suyo y que estábamos descargando como librería de testing en Zyme, Sí. pues aquello Aquello fue. fue como que, uf, Sí, pero bueno, en ese tipo de circunstancias es donde salen las mejores ideas, porque sí, estuvimos allí de risas y fiestas, se abrieron un montón de conversaciones en medio de la noche, nos lo pasamos pipa y encima al día siguiente íbamos en medio de la calle bajando por Madrid. Fue como, oye,
que deberíamos de quedar para seguir hablando de eso. Sí, pues deberíamos. Oye, y si buscamos un sitio donde, no te preocupes, lo hacemos en el garaje de casa de mis padres. Venga, pues. Y surgió la magia. Surgió de la mano. Y también recuerdo que en ese TechFest fue donde, mm, a iniciativa de una de las personas que fue, y luego con apoyo de 2 o 3 personas más, hackeamos uno de los challenges de una empresa patrocinadora del TechFest. Es un banco, ¿vale? Cuyo color principal es el de la selección holandesa de fútbol, hasta ahí vamos a decir. Y básicamente les fastidiamos el juego. También, a ver, el juego estaba hecho como estaba hecho. Y la API estaba abierta como estaba abierta. Y llevar eso a un evento de donde va a haber un huevo de profesionales del desarrollo de software. A ver, alguien tendría que Sí. haber. Seguro que alguien dijo, ¿tú estás seguro que...? Y dijeron, sí, 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 no pasa nada. De buenas a primeras apareció un mensaje en el tablero de puntuaciones que decía Canarias JS es lo mejor. Vamos a dejarlo así. Es como que, Sí. guay, bien. Lo Ajá. peor es que me siento culpable, o sea... ¿Y lo que te divertiste? A ver, contemos la anécdota porque puedo decir que lo sufrí O sea, yo lo viví de primera mano. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? Vamos a poner en contexto. Efectivamente era un jueguito de móvil y la API estaba en abierto. Entonces, claro, yo he de reconocer que yo soy muy matado y si ganabas te regalaban una Switch. Y la verdad es que yo no iba con malicia. O sea, yo no tenía intención de llevármelo, pero dije, ¿y si vamos a tantear? Y simplemente en la tablet, encima en la tablet. O sea, tablet teclado y empecé a tocar allí. Y digo, vamos a ver esto y cómo hacer las llamadas y cómo tal. Y yo, pero si esto está abierto en canal. Y se me sienta Editor. Aitor, Chicharro al lado. Y lo empezamos a ver juntos. Espérate, y si probamos esto, y si probamos lo otro, y si probamos... Y yo, bueno, pero no lo envíes, que solo estamos jugando. Y dijo, esto no pasa nada, vamos a subir un punto nada más Lo y te sé, ve lo sé. un punto. Fue como, pues sí, nos acaba de poner en la lista con un punto nada más. Fue como, ostras. Y ya se calentó la cosa y dijo, espérate, ¿y si preparamos un script y en el último momento lo lanzamos, pero solo para hacer la broma, ¿sabes? En el último momento, en el último segundo, cuando vaya, y que salga el primero allí, pero, ¿sabes? Vamos a estar allí y tal, y no pasa nada y tal. ¿Tú estás seguro? Que sí, que no va a pasar nada, tal, no sé qué. Fuimos a comer, o sea, lo hablamos con todo el mundo y con la broma y tal, y en el momento en el que dijimos, bueno, entonces lo hacemos, dice, Ya, ¡ay! ya está Le hecho. acabo de dar a enviar. Y fue como, ostras. Sí, 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 sí. Y el mayor problema es que ahí descubrimos que un montón de gente estaba haciendo lo mismo. Y empezaron a picarse y te veías puntos y puntos y puntos. Y era como, a ver quién mantiene su puntuación más tiempo. A ver quién mantiene su script más tiempo activo. Y era como, Dios mío. O sea, lo que empezó como curiosidad, esto se acaba de convertir en una batalla Sí. de hackeo, pero A mí lo que me brutal. gustó, a ver, realmente a la chica que estaba en el stand la fastidiamos bastante porque quieras que no, todo eso se va metiendo en la base de datos y al final del evento la chica tenía que dar una persona que ganase el premio final y la verdad es que le hicimos el fastidio. Lo que pasa es que quitando esa parte, ¿vale? Que fue una gamberrada, pero vamos, son cosas que pasan. Lo que sí me gustó fue una situación que se dio justo minutos antes del cierre, que estábamos ya por los pasillos. Yo me acuerdo que íbamos con una camiseta de Canarias JS y después de haber metido el mensaje de lo de Canarias JS, claro, ya había un vector de identificación ahí. Cuando nos cruzamos por el pasillo, íbamos nosotros, ¿vale? Y nos cruzamos con otro grupo que llevaba unas camisetas con unos logos rojos y tal. ¿Qué sucede? Yo oí por el de Rabi y digo, coño, esos son los de Canarias JS. Mira, tenemos que hablar con ellos. Cuando llegamos al hall, antes de hablar con la persona que estaba en el stand de esta empresa patrocinadora, se nos acercó. Digo, ustedes son... Y nosotros dijimos, ¿y tú eres? Y fue el momento, sí. Y nos empezamos a partir la caja. Era un espacio de intercambio entre pasillos, que aquello podría tener perfectamente 5 por 7 metros de espacio. Claro, y ves a un grupo como de 12 personas partiéndose la caja, lo más... Y me parece que era un grupo, o era un grupo de estudiantes de informática. No me recuerdo si era de la Rey Juan Carlos
Sí. o de la Universidad de La Rioja. Uno de esos dos eran. Pero dijeron, sí, sí, es que nosotros estamos estudiando el módulo de ciberseguridad y nos encontramos esto y empezamos a tal, y empezamos a compartir información de cómo habíamos llegado a la conclusión. Y te digo, para mí ese fue uno de los momentos perfectos del TechFest. El de Sí. buenas a primeras no te conoces a nadie y fue una gamberrada, empiezas a hablar con un montón de gente nueva y empiezas a compartir y ustedes dicen, coño, esto mola, esto es un evento técnico, ¿vale? Sí. Para esto venimos, para conocer gente, para vivir vivencias y que te aporte y que te vayas a casa. Oye, ya tengo esta historieta, ya la tengo. ¿Se repetirá? No lo sé, pero oye, ha pasado. Pues sí, la verdad es que nos reímos un montón y la verdad es que la gamberrada o sea, yo diría que fue accidental porque era hacer una petición y de buena a primera fue como, hostia, 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 espérate que acabo de mandar y fue como, pero ¿qué hace desgraciado que encima lo estás haciendo desde mi tablet? Pero O bueno, yo sea, qué sé. el primer nivel del hacking fue que el ataque físico, o sea, fue en plan de, espérate, que ya tu tablet no es tu tablet, ahora es mi tablet. Sí, Adiós. sí, Ostras, es que lo pasamos bien, lo pasamos súper bien. Y después de sí, 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 eso, sí. tío, quedaron un montón de cosas ahí que se planteó en las charlas de GraphQL también. Me acuerdo que o sea, el primer viste de Coding Weekend para mí fue brutal. O sea, porque fue la charla el taller que nos diste de GraphQL y fue de 0 a 100. O sea, yo después de eso vi el mundo con otros ojos. O Sí, es sea, que me acuerdo que en aquella época con LeanMain tenías un cliente que estaba con GraphQL, pero tenía la picha hecha un lío porque no sabían muy bien cómo configurar los rollos. Era con... No, Zalando no era. Era otra empresa de retail que estaba trabajando con eso, pero tenían configurado unas formas ahí como muy... Habían tratado de estructurar todos los bloques de información, pero realmente no eran descriptivos, sino que eran copias anidadas de estructuras de información y tenías que ir viendo cómo sacarlo y tal. ah, Y... Shopify. Sí, Nah, sí, 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 por sí, ahí va. sí. Sí, fue un colaborador con el que estábamos que, bueno, por detrás utilizaba esta plataforma y demás. Y encima Shopify acababa de abrir la beta de GraphQL. Sí, Y claro, todo estaba muy verde y aquello era como, vamos a ver esto". Y claro, lo que tú dices, así unas cosas rarísimas que a día de hoy ya han corregido, creo. Y que para nosotros también que estábamos aprendiendo era como, ¿y esto? O sea, ¿esto pero por ¿y qué? esto, ¿y esto por qué? ¿Esto ¿Y por esto qué? tan raro ¿Por qué? así? Claro. Encima te daban la opción de utilizar la API pues no era ni siquiera una API REST, era una API JSON sin más. Sí, Y la de GraphQL era como, esto no, esto no puede ser, esto tiene que ser más sencillo. Y efectivamente era más sencillo, era mucho más sencillo de lo sí. que estábamos haciendo. Y de ese día, vamos, fue brutal. O sea, yo me llevé un montón de cosas. Y bueno, surgieron cosillas porque te identificamos como figura de GraphQL en ese Sí, bueno, momento. mira tú, en ese momento, exactamente en ese momento. No, hombre, la verdad es que sabes un montón al respecto. O sea, la investigación que hiciste en ese momento, aunque lleves a lo mejor un tiempito sin tocarlo, no se ha quedado obsoleta. O sea, yo No, sigo sí, considerando que eres una de las personas que más sabe del tema. te Porque digo, lo has los fundamentos, investigado a fondo. los fundamentos están ahí y por suerte sigue funcionando igual. Lo único que se han hecho es, durante el confinamiento, te digo, en 2019 di una charla en la Commit sobre el estado actual de GraphQL para trabajar en sistemas. Y fue venir el confinamiento y durante el confinamiento el ecosistema GraphQL a dar una explosión, pero con framework, con CMS, con un montón de herramientas que tú dices, wow, la gente tenía tiempo libre y la verdad es que el ecosistema ahora ha madurado mucho. Por ejemplo, en la parte de Prisma, que en su momento... Prisma Vamos a era... poner, antes de empezar con Prisma, vamos a poner un poquito a la gente en contexto de qué es Vale, GraphQL, porque creo que hay mucha confusión al respecto, que fue lo primero vale. que a nosotros nos hizo el break ahí en la cabeza. Ah, pero que no es... Y después saltamos con Prisma si quieres, porque también tiene Vale. ahí... Creo que no, con esta parte no lo vamos a pasar pipa, así que yo te dejo, tú expláyate. A ¿Qué ver, es GraphQL? Venga. GraphQL no es nada más que una alternativa
a hacer peticiones a API, ¿vale? Hasta 2015, que fue cuando Facebook dejó abierto ya todo lo que es el protocolo GraphQL. No, no es un protocolo en sí, ahora mismo no me acuerdo la palabra, pero básicamente tiene su RFC, es un lenguaje propio de consulta. ¿Qué sucede? Hasta entonces, pues habíamos pasado a través de peticiones Ajax, peticiones diversas, y lo que más se está estilando últimamente y todavía sigue funcionando, porque por suerte es muy estable y está bastante extendido, son API REST, ¿vale? Funcionan genial y van, y te digo, mantienen mucho negocio del que está ahora mismo funcionando y proporcionando dinero a empresas. ¿Qué sucede? Facebook en su momento, te digo, antes de 2015, que fue cuando liberó GraphQL, se dieron cuenta que tenían que refactorizar todo su sistema de aplicación móvil, porque hasta ese momento tenían una aplicación híbrida, la iban a mover a nativo, pero aún así tenían el problema de que para proporcionar toda la información que te da Facebook, necesitaban realizar una cantidad ingente de peticiones API REST. Muchas veces se topaban con lo que es el overfetching, es decir, te viene más información de vuelta de la que realmente necesitas mostrar en el cliente, o se encontraban con el caso contrario, el underfetching. Es decir, para rellenar una determinada vista yo tengo que hacer X número de peticiones, que en todas ellas me viene overfetching, pero de cada una de ellas cojo una pequeña pieza y al final en el cliente agrupo toda esa información y la muestro de una sola vez. ¿Qué sucede? Esta gente se puso a pensar y dijeron, mira, y si montamos un sistema que nos permita para determinadas entidades peticionar en cada momento únicamente aquellos campos que le vayan a dar valor a la interfaz visual. Y cuando queramos modificar datos, es decir, mutar una determinada información, lo que vamos a hacer es mandar exactamente qué información queremos mutar. No necesito mandar todo el payload de un usuario, de un producto, lo que sea, sino exactamente qué parte de esa entidad quiero modificar. Pues el resultado de ese análisis, de esa investigación, fue GraphQL. GraphQL, a diferencia de REST, lo que te va a permitir es, en lugar de tener X endpoints en tu API, vas a tener principalmente un máximo de 3 endpoints. Uno para hacer las peticiones estándar, otro por si quieres tener comunicación a través de socket, y otro que va a ser principalmente para el tema del envío de archivos, ¿vale? La parte de enviar un archivo como tal, GraphQL, hasta donde yo sé, te digo, hace tiempo que no lo toco, todavía lo tiene un poquito cojo, pero para el resto de cosas, toda tu API se te reduce en 3 endpoints. ¿Qué sucede? Toda esa lógica de peticiones se deriva a lo que vendría siendo una especie de controlador, lo que viene siendo una API REST un controlador. Aquí se llaman métodos resolver. Y tú, a través de un método resolver, lo que puedes hacer es analizar exactamente qué petición quieres hacer. Cuando devuelvas la información, el motor de GraphQL, es verdad que la información que le llega al resolver desde tu backend es el conjunto entero de la entidad, pero GraphQL internamente, antes de responderte a ti, es capaz de analizar qué campos me pediste en la petición. Yo extraigo todos esos campos del grueso de la información que me ha dado la API, y esos campos en concreto son los que te devuelvo. Vale. De manera que nos quitamos el overfetching y nos quitamos el underfetching. Reducimos la tasa de transferencia en la información a través de las peticiones, reducimos costes, y las interfaces visuales o las aplicaciones, en este caso eran móviles, pero cualquier tipo de aplicación, porque esto ya directamente, una vez se vio que funcionaba, esto tiró para entornos web, pero vamos, como un tiro, mejora. Es lo que se vendía diciendo, va a eliminar GraphQL, va a sustituir, va a reemplazar API REST, ni de coña. Principalmente porque las peticiones de GraphQL van bajo protocolo HTTP con un método POST. O sea que, no. ¿Qué sucede? Sí nos va a cambiar el chip de la manera en cómo configuramos nosotros las APIs. ¿Qué pasa? También es autodocumentada, porque directamente, como tú tienes que tipar sí o sí los campos, aquí no estamos hablando de meter TypeScript, sino puedes trabajar con Vanilla JavaScript, y al crear el esquema de GraphQL directamente eso queda ya autodocumentado, porque te dice el nombre del campo y te dice el tipo de dato que va. Luego, si tú quieres, además le puedes añadir comentario adicional, y eso ya se autodocumenta. Pues quieras que no, nos quita la parte de los API YAML de las APIs,
tener que, si haces un refactor de un endpoint, tener que redocumentar o verificarlo. Esto no, GraphQL es código, por lo tanto, si el código varía, la documentación automática también varía de manera al mismo tiempo, ¿vale? Claro. Sobre todo, por eso es bastante cómodo, pero ¿qué sucede? Es comprensible que haya muchos equipos de desarrollo que todavía lo vean con escepticismo, porque te digo, requiere un cambio de mentalidad, un cambio de chip bastante interesante. Yo cuando lo estaba aprendiendo, estaba creando un backend y llegó un momento en que me di cuenta que los resolver, sin quererlo, los estaba planteando como si fuesen endpoints individuales de API REST. ¿Vale? Claro. Estaba haciendo peticiones, recibiendo peticiones a través de GraphQL, pero la organización del código era como en API REST y es como, espérate, float. Rama nueva, refactoriza todo, plantealo todo correctamente como tiene que ser con GraphQL. Te digo, Claro. el cambio de chip no es fácil. La curva de aprendizaje sí es bastante sencilla, pero Sí. lo que hay que cambiar son las formas o las costumbres que tenemos a la hora de crear endpoint. De cómo hacerlo, ¿no? Porque Sí. al final el resumen con el que yo me quedo un poco y el cómo plasmarlo es, lo que vamos a hacer es exponer un endpoint, ¿vale? Uno solo. Uno solo. Vamos a quitar por ahora lo que es WebSocket y subida de ficheros y vamos a quedarnos solo con queries y mutaciones. Vamos a exponer Correcto. un único endpoint, ¿vale? Vía post, que va a ser whatever GraphQL, al cual le vamos a enviar un string. Sí. Y ese string tiene que cumplir un esquema, que es un esquema que está definido en backend. Él hace el matching y en ese esquema tú vas a definir propiedades del objeto que quieres, ¿vale? Y ese objeto se te va a devolver con las propiedades que tú le has pedido, ni más Correcto. ni menos. Y si hay Correcto. propiedades anidadas que de per se en tu base de datos o en tu... Perdón por lo de base de datos, eso es lo que iba a comentar después. Si en tu modelo de respuesta o en tu sistema no está directamente dentro de ese objeto, sino que se tiene que resolver en base a anidamiento, va a ir a ese resolver, va a saber cómo resolverlo, con qué condiciones tiene que unir y qué no, y te lo va a devolver todo juntito. Sí. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Entonces, Hay que decir que, además de eso, esa es la parte estándar. ¿Qué sucede? Tú puedes implementar middleware, lo que vendrían siendo los middleware, por ejemplo, que trabajas con Express, que básicamente lo que hace es que te captura la petición, analiza, hace la ejecución de código que necesites por ella y luego sigue con la petición, ¿vale? GraphQL lo que tiene son directivas. Tú puedes hacer ese tipo de interceptación de peticiones y ejecutar directivas, que las directivas se pueden ejecutar tanto a nivel de petición como a nivel de campo. O ¿vale? sea que son cositas interesantes que se pueden hacer, pero te digo, hay que bucear un poquito más en los fundamentos de GraphQL para llegar a ese tipo de operación. Definiciones. Vale. Sí. Y entonces, al final, hablando, o sea, llegando un poco ahí, tenemos lo que es la definición del esquema barra protocolo, que es GraphQL, que es el cómo va a operar todo, y después tenemos la librería que te Sí. permite utilizar o aplicar GraphQL en tu capa de infraestructura, porque Correcto. al final esto es como decir, oye, yo mi capa en API REST pues de controlador o de recepción de datos lo cambio por GraphQL. En lugar de recibir un JSON y transformarlo directamente a esto, pues voy a recibir un string que con el esquema de GraphQL se va a convertir a esto otro. Sí. Pero eso lo hace internamente en la librería, es totalmente transparente para nosotros, de manera que tú vas a tener la petición del cliente. Esa petición llega a tu endpoint de GraphQL, que se procesa a través de la librería de GraphQL. GraphQL, dependiendo de lo que tú pidas, va a llegar a un resolver. ¿Y qué sucede? Aquí es donde yo veo el principal problema de la documentación que hay, que si no tienes mucha soltura aprendiendo de documentaciones oficiales y luego sabiendo implementarlo con buenas prácticas en tu código es donde puedes empezar a tener pequeños problemas de acoplamiento y demás. Y es que, por lo menos una cosa de la que yo ya venía aprendiendo, conversaciones con Carlos Ble, contigo, con un montón de gente que me ha guiado a través del tema de las buenas prácticas, es que tratar de hacer desacoplamiento. De manera que
Como yo me lo planteé, como yo lo analizaba en mis talleres, es que una vez te llega desde la librería GraphQL, sabe qué resolver hay que ejecutar, el resolver recibe la información de la petición, pero el resolver directamente hace una llamada a un servicio, controlador, llámalo como quieras, pero no hay lógica de negocio nunca dentro de un resolver. Se llama esa parte de lógica de negocio. Si quieres tener algo de un try catch dentro del resolver para gestionar si ha pasado algo y saber devolver bien formateado el error, vale, genial, pero no hay lógica de negocio. Esa lógica de negocio siempre se tiene que mandar a nuestra API o nuestro dominio o como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque como tú bien has dicho, GraphQL va a estar en la capa de infraestructura. Si por lo que sea mañana vemos que la cosa no va bien con GraphQL, aparece otra cosa mejor o por indicaciones de negocio nos dicen, mira, no, realmente necesitamos tener una API REST porque la mayor parte de nuestros clientes todavía trabajan con API REST. Genial. Quitas la capa de GraphQL y todos los endpoints que vayas a implementar para seguir proporcionando el servicio que te daba GraphQL van a atacar a esos controladores, servicios, llámalos como quieras, que ya están dentro de dominio. De manera que al no meter lógica de negocio dentro de GraphQL no estás creando un acoplamiento lógico con una herramienta que perfectamente puede ser reemplazada por cualquier otra. Vale. De ahí que yo siempre diga en mis talleres y cuando daba mis introducciones es que cuando tú llegas al resolver nunca, nunca, nunca metas lógica aquí. ¿Se puede meter lógica? Sí. ¿Se debe meter? Yo te recomiendo que no. Pero ¿qué pasa? En las documentaciones oficiales o en los cursos que te ves siempre se mete lógica ahí. Porque a ver, en un curso de formación vas, llegas desde este resolver y desde el resolver atacas a la base de datos. Eso no lo hagas en producción, por favor. Claro, de hecho justo ahí llegamos al punto al que yo quería llegar, que es el kit de la cuestión, ¿vale? Porque tú modelas, pides lo que quieres y tú le dices, bueno, esto sabrá cómo resolvérmelo, ¿no? Y es muy sencillo con Prisma, ¿vale? Que es el ORM. Vale. Prisma lo que te hace, hasta donde yo entiendo, es te aplica un sistema de query, un sistema de consulta, basándose también en este protocolo estándar esquema de GraphQL sobre tu base de datos, Sí. ¿vale? Con lo cual te es muy sencillo llegar a la conclusión de 1 más 1 son 2. Si yo recibo los datos de forma dinámica, o sea, de lo que quiero y puedo hacer la consulta de forma dinámica, hacer POF y que sea todo 1. Sí. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, para aplicaciones que están naciendo y que no son lo suficientemente ricas, pues puede estar bien, pero cuando es una aplicación que empieza a tener su dominio, que tiene un negocio emergente, que tal, no te interesa estar, o sea, cuando tenemos escenarios donde la aplicación es algo más que un CRUD, ¿vale? Que crear, leer, actualizar y eliminar. Ahí, Correcto. cuando lo tienes tan acoplado, se te empieza a quedar corto. Porque ¿dónde metes esa lógica? Ah, no, la mandas para el resolver. Y es como, no, te hace falta tener algo en medio. Entonces ya el propio ecosistema te da muchas herramientas para que te saltes ese paso que al final hace que las aplicaciones se pueda decir que en cuanto a mandar los datos al frontend escalan muy bien, pero en cuanto a cómo lo gestionas tú y al cómo tú puedes crecer, te falta una piecita ahí en medio, ¿no? Entre GraphQL y Prisma para tú poder jugar. No sé, Yo te digo. Para mí Prisma tiene una historia interesante porque si estás más o menos metiéndote en el tema del GraphQL, habrás oído seguro Apollo GraphQL y tendrás que haber oído más o menos Prisma. ¿Qué sucede? Yo tuve la gran suerte de ver la evolución de estas dos herramientas desde que se lanzaron. Prisma es un producto a nivel que se desarrolló en Europa, ¿vale? Y Apollo se desarrolló en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Ambos iban más o menos bien, pero desde mi punto de vista, Apollo supo ver realmente qué se necesitaba para mejorar o enriquecer el ecosistema de GraphQL. Mientras que Prisma, desde un primer momento, se centraron en tratar de meter GraphQL sí o sí dentro de la base de datos y en sus versiones originales me hacía gracia porque la documentación oficial decía que ellos no eran un ORM, pero tú veías el proceso y dices,
tú eres un ORM. Pero la documentación dice, no somos un ORM. Tú dices, venga, compro barco como animal acuático, venga. ¿Qué tenías? Tú te descargabas la librería de Prisma, te tenías que descargar un contenedor en base que luego reconfigurabas para saber a qué base de datos ibas a atacar. Ese contenedor dentro tenía, o como, no sé si era dentro o tenías otro contenedor adicional de Docker, que básicamente lo que te hacía era, tenías dos opciones, o tú le ponías el esquema GraphQL, un segundo contenedor obtenía el esquema, se conectaba a la base de datos que tú le dijese y te hacía todo el mapeado, dependiendo si era, me parece que tenía MySQL, Postgre, y en aquel momento iban a ver si conseguían meter MongoDB. Pues dependiendo del motor que tú le dijese, te mapeaban ese esquema siguiendo sus lógicas a la base de datos y ya podías interoperar. ¿Qué pasa? Ya perdías la configuración de tu base de datos porque la habías relegado a magia negra que estaba ahí de una empresa externa. Luego tenías la segunda opción. Tú ya tienes tu base de datos, le dices a este contenedor que se conecte con la base de datos, lee toda la base de datos, que para eso la base de datos, si es relacional, tenía que estar perfectamente normalizada, porque si no, los resultados que daban era un guirigay que te caga. Madre. Y normalizado una base de datos relacional, hay que tener muchas tablas para saber normalizarlo, y sobre todo que en estos últimos años se ha visto que las 5 formas normales de base de datos relacionales, a lo mejor aplicarlas a diestro y siniestro y de una manera muy estricta, se te puede convertir en un antipattern, porque llega un momento que la aplicación se vuelve muy compleja y tanta normalización está bien a nivel de estructura de datos, pero no está bien a nivel de performance de la aplicación para recuperar una serie de datos. O sea que, Tienes un ¿qué sucede? cuello de botella considerable ahí. Interesante. Pues, ¿qué pasa? Con Prisma lo que hacía era, te leía la estructura de base de datos y te sacaba un esquema GraphQL, de manera que tú ya ahí podías implementarlo. Prisma, por suerte, ha ido evolucionando bastante y ahora es un ORM, que da lo que originalmente era. Se han quitado, creo que se han quitado de contenedores, directamente es una librería y demás. ¿Qué sucede? Desde un primer momento, es lo que tú dices, se planteó la idea de cojo GraphQL, porque básicamente lo entiendo como que es un lenguaje de consulta, por lo tanto un lenguaje de consulta tiene que atacar directamente una base de datos. Yo entiendo que ese planteamiento es erróneo. Y lo que se hacía era plantear GraphQL contra la base de datos automáticamente. ¿Cuál es el problema que pones ahí? Que si tú estás exponiendo una API pública, directamente tienes tu base de datos mapeada directamente hacia el exterior de tu aplicación. Para mí eso es un problema, porque lo que yo he aprendido de cómo configurar endpoints me dice que tiene que estar todo lo más aislado posible y la información que se recibe tiene que estar validada y la que se proporciona tiene que ser la mínima imprescindible para la tarea que se quiere dar. ¿Qué sucede? Con el planteamiento este que te digo, la filosofía de entender GraphQL como lenguaje que va a consultar automáticamente a la base de datos, creo que es mi opinión, que es un planteamiento erróneo. Porque lo que tú tienes que hacer es aprovechar las ventajas de GraphQL, pero tú no tienes que exponer en ningún momento tu base de datos al exterior. Correcto. ¿Dónde vería yo la funcionalidad real de Prisma como es que es un ORM que la GraphQL ataca directamente a la base de datos? Si estamos dentro de un servidor que tiene microservicios. Si tú tienes microservicios que en ningún momento están expuestos hacia afuera, sino que son internos de la infraestructura de tu aplicación real, oye, ahí entiendo que tú lances peticiones a GraphQL contra un servicio, ese servicio peticiona a su propia base de datos y luego ya tendrás en los resolvers las llamadas a los generadores de eventos, o si lo haces a través de HTTP, pues sigas haciendo actualizaciones con GraphQL o con HTTP, lo que tú quieras. Pero ahí sí lo veo, porque ¿estás exponiendo tu base de datos? Sí, pero las estás exponiendo al interior de tu infraestructura. Ahí en principio no debería haber problema ninguno. Claro, siempre y cuando tengas las medidas de seguridad de que no todo el mundo se Correcto, puede conectar ahí, va bien. correcto. Lo que me puede llegar a preocupar a mí de esa parte es la performance, ¿no? Porque Sí, yo me lo imagino de la siguiente forma, ¿no? Pero muy probablemente si has llegado al punto donde tengas Prisma en la base de datos es porque por delante tienes GraphQL. Sino que se dé el caso de que tengas una API Reg y tengas Prisma por detrás, es como, vale, pero suena raro. O sea, suena raro en cuanto a
a que no parece que sea la elección que un desarrollador vaya a elegir. O sea, si Ya. trabajas con GraphQL, probablemente quieras trabajarlo o solo en la parte delantera de la fachada de tu API o el completo. Ya, pero ten en Pero cuenta que las necesidades del cliente siempre tienen que estar por delante de las preferencias del equipo de desarrollo. Si tú tienes montado algo para un cliente, le has montado su sistema con GraphQL y demás y funciona. Pero luego llega un cliente de nuestro cliente que su equipo de desarrollo no trabaja con GraphQL, sino que trabaja directamente con API REST, tendrás que darle una solución. Porque a la mentalidad del cliente, de la tercera persona no la vas a cambiar. Lo que hay que hacer es adaptar la infraestructura, el adaptador a la infraestructura que le tenemos montado a nuestro cliente para que aquello funcione y que nuestro cliente no pierda un incoming nuevo y pueda seguir desarrollando el producto. Lo que tú dices, a ver, como tú lo planteas, si lo hace un desarrollador y dice, aquí pongo REST, aquí pongo GraphQL, aquí pongo Prisma y antes de la base de datos pongo un sistema de validación. Tú dices, no sé dónde has aprendido, pero diles que te devuelvan las perras del título. Porque, es un poco raro, ¿no? porque Pero se te ha ido un poco la pinza. claro, al final, y a lo que iba es que entre tantos saltos, a- a- al final no es que hagas una llamada en plano, sino que estás metiendo librerías de por medio que tienen su Sí, procesamiento para. correcto. Entonces, yo veo el punto donde tú dices, oye, haces una query y en lugar de resolvértela una API REST te lo resuelve GraphQL, a nivel de performance, en esa Sí, resolución, el impacto es mínimo. Pero cuando tú tienes después tu procesamiento interno de lo que tenga que tardar la aplicación en hacer su gestión de datos, aplicar su algoritmo, su parte de negocio, lo que sea, y después das otro salto hacia la base de datos y por medio tienes otra vez otra, ahí yo creo, no lo sé, pero igual sí tiene un impacto en performance que hay que hilar fino para empezar a evitarlo, ¿no? correcto. ¿Y qué sucede? Hay herramientas y estrategias que te permiten mejorar el performance de una aplicación implementando GraphQL. Primero, ya hay muchas librerías que te implementan un sistema de cacheado, ¿vale? Por ejemplo, Apollo, si lo configuras ya directamente te proporciona el cacheado. ¿Qué sucede? En los clientes ya sabemos que si no gestionamos adecuadamente la caché, aquello puede dar muchos y muchos más problemas. Pero es una forma de hacerlo. Si tú gestionas el tema de la caché en backend, tienes que ver la manera de estar al tanto por si acaso se ha hecho alguna mutación y tener en cuenta que la caché la tienes que actualizar. Pero ya hay sistemas que te permiten hacer el cacheado. Una cosa que desarrolló, a ver, no desarrolló Facebook, sino se dieron cuenta de este tipo de problemas de performance. ¿Y cuál fue su solución? Crearon una cosa que eran, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, pero eran queries concretas, ¿vale? De manera que tú cuando lanzabas esa query, Ujú. internamente ya se sabía qué campos se estaban pidiendo en esa query, de manera que tú hacías la petición, hacías una query de GraphQL, no le pasabas campos, no le decías quiero este campo, no, quiero ejecutar esta query. Internamente ya se sabían qué campos iban a hacer y te devolvía la información. ¿Qué sucede? Si esa petición la haces muchas veces a lo largo del tiempo, al no mandarle un payload, estás Ujú. reduciendo la carga que se está enviando a través del ancho de banda de la red. Por lo tanto, ahí ya tienes algo de performance. Añádele el tema de la parte de la caché. Luego se dieron cuenta de que había un ataque de negación de servicio que era muy fácil de hacer porque lo que tú puedes hacer con GraphQL es que si hay anidamientos de campos, tú puedes de esta entidad quiero este campo, pero este campo es un objeto, además quiero este campo que además está relacionado con el primero, pero lo pido aquí debajo y así, de manera que te queda una petición, algo parecido al call by help, pero en Sí. GraphQL. ¿Qué sucede? Por cada una de esas modificaciones se tiene que ejecutar el resolver correspondiente. Si lo haces lo suficientemente grande y sabes que esas peticiones son extremadamente complejas, el servidor se te queda grillado porque no entra en un bucle, pero sí empieza a consumir un montón de recursos. Hmm. ¿Qué se desarrolló? Un sistema que es el control de coste de petición. De manera que tú puedes llegar a analizar cuando te llega la petición qué nivel de anidamiento tiene y cuánto coste va a tener.
ese cálculo se hace antes de ejecutar cualquier petición al backend. Vale. Se puede hacer por una directiva o se puede hacer por otro tipo de herramientas que ya te controlan eso. Si supera el número máximo de complejidad en la petición, directamente te lanza un error y te digo que esto no lo puedes hacer. Eso te obliga a adaptar o redefinir la estructura de datos de tu aplicación, cómo va a funcionar las peticiones, a lo mejor tienes que tener cacheadas determinadas partes y cositas así. De manera que la performance, la mejora de performance la vas viendo fluir a medida que te vas encontrando con cosas de esas. ¿Qué sucede? Para llegar a ese punto, empezando desde cero con GraphQL, tienes sí o sí que leer mucha documentación, Claro. muchos casos de uso, muchos problemas con los que te has encontrado. Y un problema que estoy viendo yo ahora es que hay un montón de herramientas que te proporcionan mucha magia, pero no te explican por Nada. qué están gestionando esto o cómo lo están gestionando. Si no tienes los fundamentos anteriores para saber qué hay por debajo de GraphQL, a lo mejor para tratar de mejorar el performance de una aplicación vas a empezar a pecar de meter librerías a cascoporro, que a lo mejor haciendo 4 modificaciones en tus peticiones ya lo tenías. Pero es lo de siempre. A ver, esto es un ciclo que se repite. Si tienes los fundamentos, sabes resolver los problemas con los que te vas encontrando. Si no tienes los fundamentos, los resolverás como buenamente puedas, pero a lo mejor hay una forma más sencilla y tienes que estar siempre ahí preguntándote, ¿esto es lo mejor para lo de ahora? ¿O tira para adelante y ya veremos más adelante? No lo sé. Sí. De todos modos, hay un escenario donde yo veo que GraphQL ayuda muchísimo y es, que me lo he encontrado, es en administración pública. ¿Vale? Sí. Tú tienes que exponer un servicio, pero tus back office o terceras partes no tienen por qué consumir todo lo que tú tienes. De hecho, es muy probable que si ellos lo que quieren es dar su propio servicio, solo necesiten una pequeña parte de esa información, que es el modulito con el que ellos trabajan, y cierta información adicional. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres un sistema centralizado, gubernamental o no, tú tienes toda esa información y Sí. legalmente tienes que exponerla, pero no todo el mundo la quiere. Y he visto que en muchos casos lo que tienes que empezar a hacer es crear una API muy genérica que exponga demasiado, o por el contrario empiezas a crear endpoints bajo demanda. Estos endpoints son para este back office, este otro endpoint es para este otro back office, este otro es para este... Sí, vale. Mantenibilidad, -1000. ¿Por qué? Porque cada vez que hay que hacer un cambio tienes que ir, versionar el endpoint, crear otro nuevo. Es más sencillo coger y delegar esto en los clientes, en los usuarios, en los back office. Dice, yo expongo todos los datos que legalmente puedo dar, ¿vale? Correcto. O incluso que para el usuario, para tu usuario de GraphQL, puedo exponer. No te voy a exponer información que tú no tienes que tener. Y dice, yo aquí te dejo el esquema y tú consumes lo que necesites. Tienes legalmente todo esto disponible para ti. Usa lo que quieras. Yo tengo que hacer mantenimiento cero y tú te creas las queries de lo que tú necesitas. Y para ti no es otra cosa más allá que hacer una petición HTTP post, porque no es otra cosa. No necesitas ni siquiera trabajar con Apollo, sino HTTP fetch post, y en el body pones el esquemita siguiendo el esquema de GraphQL de lo que quieres, tan sencillo como Correcto. eso. Problema cero. Cero. Y ahí he visto que encaja muy bien. Plataformas como Shopify, por ejemplo, cuando tú quieres crear tu propia tienda, tu propio servicio, dices, oye, pues quiero consumir estos datos, pero no necesito todo lo que me provee Shopify. Yo, para personalizarlo y para mostrar lo que a mí me interesa en pues, en mi aplicación móvil, en mi servicio, no sé, lo que necesito es esto, porque el nivel de personalización que quiero no es el que me da Shopify. Va más allá y quiero integrarlo con mis propios servicios, ¿vale? Usa su API y dice, yo lo que necesito es esto, esto y esto, ¿vale? Ellos te dan más, pero yo lo que necesito es esto, esto y esto. Perfecto, se acabó. No hay más problemas. Ahí lo veo súper potente. Ahí creo que te ahorras un montón. Cuando tú expones tu servicio como API a terceros, tú dices, bueno, pues terceros, esto es lo que hay. Creo que ahí... Ahora vete a meterlo en la administración pública. Pues mira, hubo un momento donde tuve la oportunidad.
Sí, Pero pero cuenta por qué no. Cuenta por qué no. no, realmente no había ningún tipo de problema. El problema es que GraphQL era una tecnología que era muy nueva, yo era muy junior, No sé por había leído poco ahora. y digo, ¿podría casar? Podría. ¿Voy a tirarme el triple en este momento? Ni de coña. A día de hoy, con la experiencia que tengo y con lo que conozco, ¿lo propondría y lo haría? Lo propondría. Sí, Y si hay una correcto. buena aceptación, lo haría. En aquel momento es que ni siquiera me veía capacitado de decir, oye, vamos a ello. Pero a Pero, día de hoy lo veo. sí, sí, Sabiendo cómo es, lo veo pero una cosa es viable. proponerlo y otra cosa es luchar con la resistencia al cambio de la administración pública. Si por lo general en cualquier empresa de desarrollo que se dedican a hacer desarrollo ya es complicado luchar contra la resistencia al cambio de determinados equipos de desarrollo, imagínate con la administración pública. Te puedo garantizar que en este caso en concreto eran personas que tenían muy buena mentalidad y tenían mentalidad positiva al cambio. O sea, Vale. no hubiese habido problema. Pero era más por el hecho de esto es muy novedoso. No me Normal. veo yo metiéndome en este dibujo porque si después no cumple las expectativas, hay una confianza que están depositando en mí y Ya. no quiero perder. Eso también creo que es una parte importante de la profesionalidad, de decir, Correcto. oye, podría encajar muy bien, pero esto no está lo suficientemente maduro. Yo no tengo las herramientas para controlarlo y ofrecer lo que tú esperas. Podría solucionarte tu problema. Tal vez sí, o tal vez nos metemos en un marrón que no te soluciona nada. Entonces esto hay que iterarlo más. A día de hoy, pues 6 años después, yo ahora diría que sí. Diría, oye, podría solucionar tu problema y los tiempos de desarrollo y la calidad que le aportas a tus clientes podría ser mucho mejor. Pero la tecnología también ha tenido que evolucionar durante Correcto. 6 años para ver que eso realmente tiene una mantenibilidad y que es viable. Pero es que te digo, a ver, GraphQL se liberó eso en 2015. Sí, sí, sí. Fue a partir de 2020 cuando las herramientas han empezado a expandirse. Y es como todo. A ver, el boom que tuvo hace un par de años JavaScript, que cada semana había X herramientas, framework, librería, whatever, pues ahora más o menos desde 2020 lo está experimentando GraphQL. Cada X tiempo sale un módulo para hacer esto, un framework para hacer aquello, un no sé qué para resolver esto. Por suerte se ha unificado la mayor parte del desarrollo serio con GraphQL. Eh, Facebook tenía GraphQL. ¿Te acuerdas del incidente aquel que hubo con React? Que React de buenas a Sí, primera pasó de licencia libre a propietaria, hubo sí. un revuelo, todo el mundo dijo, vamos a caer, Facebook va a venir detrás de mí, frutería Panchito va a venir detrás de mí porque tengo la web hecha en GraphQL, en En React y React. claro, con no sé qué. Y tú dices, afloja, afloja, relájate, relájate. Lo Y cierto es luego que la se cambiaron. columpiaron mucho y no lo dejaron Sí. nada claro en su momento. O sea, la A ver, incertidumbre vino con motivo. fue un patinazo grande. ¿Qué pasa? Luego cogieron y la cambiaron a licencia MIT. Ya todo el mundo se relajó todo. ¿Qué pasa? GraphQL directamente la sacaron con licencia MIT. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar el ecosistema de manera comunitaria, ¿vale? Sistema open source. Llegó un momento en que hubo un grupo no sé si es un grupo de desarrolladores, si es una empresa realmente, se llama The Guild, ¿vale? ¿Vale? Como culpa, pero acabado en D. Pues esta gente cogió GraphQL, cogió ciertas herramientas y empezó a hacerse cargo del desarrollo, mantenimiento, documentación y buenas prácticas del ecosistema GraphQL. Obviamente Prisma sigue por su lado, Apollo sigue por su otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta gente, si hay herramientas serias, sólidas y que tú puedas usar para aprender o para llevar a producción, es preferible guiarse por las indicaciones que te da esta gente, ¿vale? ¿Y qué pasa? Quieras que no, el boom de GraphQL se ha dado a partir de 2020. Estamos a mediados de 2022. Es normal
que parte de GraphQL todavía no esté en muchos sistemas de producción. Pero repito, no es un reemplazo a REST, es una alternativa. Y yo te digo, a mí si me das un greenfield, viendo la posible evolución que puede tener un proyecto, yo te puedo decir, no, mira, esto veo que se va a quedar extremadamente sencillito, seguimos con API REST, por ejemplo, si estamos trabajando en una arquitectura de microservicios y sabemos que los microservicios vamos a tener la disciplina mental de hacerlos lo más extremadamente sencillos posible para que funcione, a lo mejor si sabemos que no vamos a usar un sistema de eventos ni un bus de comunicaciones, sino que la comunicación entre los microservicios va a ser por HTTP, oye, pues a lo mejor te interesa hacer un API REST, te montas tus 3 capas de router, handler y controller y con eso vas bien, no te hace falta meter GraphQL. Ahora bien, si vas a hacer una aplicación un poco más grande, con bastante consumo, ves que esto va a escalar y demás, ¿de partida te propondría GraphQL? Sí, sí, de partida sí. Sí, además hay muchas soluciones, o sea que estés utilizando API REST no quiere decir que no puedas utilizar a posteriori Correcto. GraphQL y que tus O en microservicios... combinación. Correcto, se hace mucho, ¿no? Lo de definir una API Gateway o una fachada configurada con GraphQL y sus resolvers realmente son llamadas vía HTTP a tus endpoints internos y tú expones lo O que tú incluso, consideres. o incluso tener la misma fachada que dice, tener tus endpoint REST. Y ten en cuenta una cosa, el endpoint de GraphQL es un endpoint REST más. Correcto. Lo que pasa es que te va a resolver una serie de peticiones que los otros endpoints o lo hacen, pero está proporcionando servicio a clientes que te trabajan aún con REST, o te proporciona información que no te proporciona ahora mismo GraphQL, o porque no está migrado, o porque no está contemplado, lo que sea. Pero pueden convivir un sistema de endpoint REST API con un sistema de endpoint GraphQL. Pueden convivir perfectamente, no son excluyentes uno de otro. ¿Qué sucede? Hacer entender eso a un equipo de desarrollo y ser capaz de moverlo a un proyecto de producción lleva tiempo. Claro. Y lo de siempre, ¿es necesario? Depende, depende. Hay que analizarlo, hay que ¿Vale? analizarlo. Eso es lo de Y, siempre. y sacar del análisis los egos personales de estrellita tal, de fulanito que han puesto ahí porque como lleva 6 meses en la empresa, pues ya tiene el nivel para ser... eh, tú sabes, lo sabes. Sí, sí, sí. Creo que es una parte súper importante. O sea, primero hay que entender cuál es el negocio en el que estamos trabajando y cuál es el escenario. Si el negocio da pie porque lo necesita, oye, pues para adelante. Se hace y ya está. Y segundo, que cuando nos encontramos frente a este tipo de cosas, es muy sencillo decir, oye, vamos a aplicarlo, pero también hay que pensar en el equipo y en la curva de aprendizaje que tiene que tener, Sí, si es asumible o no es asumible. Quiero correcto. decir, oye, para el producto que estamos desarrollando, utilizar GraphQL es primordial o no. Lo es, vale. ¿El equipo tiene el conocimiento suficiente para hacerlo? No, vale. Pero tu necesidad es primordial, ¿vale? Pues antes de empezar con esto y empezar a generar una deuda técnica impresionante, vamos a preparar el terreno, que la gente conozca la tecnología, que el equipo se familiarice y que cuando empiecen a trabajar con ello, aunque se genere deuda técnica por no tener un nivel de maestría excesivo, pues que al menos sea abordable. Pero Ya. los grandes fracasos en los proyectos generalmente pasan cuando empiezas a aplicar tecnología sin ton ni son, sin el conocimiento del equipo, con un buen argumento de negocio, pero sin el conocimiento del equipo, o todo lo contrario, cuando negocio no lo necesita, pero por ego del equipo empiezas a decir, oye, pues aquí vamos a la última, porque hay que experimentar. Eso acaba, a ver, habrá sitios donde salga bien, pero de norma muy general y en base a lo que yo he visto, no suelen terminar en historias muy felices. No, no, no suele hacerlo. Casos que yo he visto de eso, de evoluciones. He visto casos en los que se ha empezado a desarrollar como se ha podido, porque había que llegar en time to market. Se ha llegado en time to market, pero el equipo de desarrollo, o por lo menos el equipo de gestión del producto, han tenido la suficiente visión técnica para decir, vale, somos conscientes de que hay mucha deuda técnica,
estamos viendo dificultades para seguir escalando o adaptando el producto al mercado y hemos tomado la decisión de crearlo todo desde cero con el know-how que ya tenemos, aplicando los cambios para corregir lo que ya sabíamos que podríamos corregir y aplicando esto nuevo que ya hemos aprendido, ¿vale? Ese es un escenario. Te digo, me lo he encontrado una vez en toda mi carrera profesional de desarrollo y dije, ole, porque eso es madurez profesional. Luego me he encontrado situaciones en las que, mira, pero es que esta herramienta te podría servir. Ya, pero es que el equipo se planteó al origen, pero el equipo eligió la otra porque es que esta no la conocen. Entonces no has tomado la decisión con fundamentos. ¿Qué te apetece, mi niño? No, esto porque no sé si lo otro se da mejor. ¿Que se puede hacer o no dependiendo de las necesidades del producto para eso, para llegar en time to market? Bien. Si has conseguido vender, si has conseguido que la empresa con el producto que has desarrollado reciba dinero, lo que has hecho está bien hecho. ¿Vale? Porque realmente no estamos haciendo algo para que quede bonito porque nosotros nos sentamos felices con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo algo para un cliente para que ese cliente consiga perras y que con esas perras nos pague a nosotros. ¿Vale? Correcto. Hasta ahí. Y te lo está diciendo uno que muchas veces esto le cuesta, porque yo he tenido agarradas de, pero ¿por qué estás haciéndolo así? Bueno, ya funciona. Digo, sí, pero está sucio. Esto mañana, dentro de 6 meses, vas a volver por aquí, o yo voy a volver, te voy a tener que mantenerlo y no me voy a acordar de cómo es esto. Es que es complicado la solución que has hecho. Tírala para arriba que eso ya funcione, tú dices. Pero pasan los 6 meses, oye, es que esto no está funcionando, y dices, la hostia. Es que eso es deuda técnica. O sea, bueno, seamos sinceros, esta mañana justamente escribí un artículo sobre deuda técnica, lo que no sé cuándo lo publicaré, pero escrito está. Y precisamente trataba de ese tipo de temas, de qué es deuda técnica y qué es mala praxis. O sea, una cosa es deuda técnica, que ojo, aquí hay una cosa que está muy mal entendida, tanto por parte de los desarrolladores como de negocio. Deuda técnica dentro de una metodología agile es, yo he definido una funcionalidad, ¿vale? Y por X motivo, esa funcionalidad necesito entregarla antes en tiempo, ¿vale? Y para entregarla antes en tiempo, lo que voy a hacer es ganarle tiempo al futuro. Es decir, yo voy a acortar esa tarea recortando de necesidades técnicas, la forma de hacerlo, testing, lo que se considere en ese momento, y lo voy a desplazar en el tiempo con el compromiso que se va a abordar para que tú tu valor lo tengas antes, pero no es un valor pleno. Es decir, si tu timeline es tu timeline final sigue siendo el mismo. Tú no estás acortando el timeline final, lo que estás haciendo es acortar el timeline de una de las piezas que tienes de por medio para abordarlo a posteriori, y tiene que estar identificado y acordado con negocio. Eso es deuda técnica. Lo otro es una mala praxis y son bugs. Lo otro lo podríamos llamar, es deuda técnica porque tú estás cogiendo una deuda ahora, la vas a llevar al futuro, pero sabes cuándo la tienes que pagar. Eso es una deuda. Correcto. Lo otro es mala praxis, pero también lo podríamos llamar fraude técnico. Porque tú estás pidiendo tiempo extra, pero sabes que nunca lo vas a resolver. Correcto. Porque no conocemos el andar de la perrita. Correcto. Esto ya para mañana, pero es que ese mañana nunca llega. Y esto está ahí, y está ahí. Y se pasa por ahí porque hay que hacer otra cosa, pero como bajan al ritmo que va, no, déjalo así, ya se refactorizado en otro momento. Es fraude, porque tú estás pidiendo un tiempo o estás comprometiéndote con tu propio equipo de desarrollo a esto sabemos que no está mal y lo tenemos que arreglar. ¿Cuándo? Nunca llega ese cuándo. Por lo tanto, estás cometiendo fraude técnico hacia ti como profesional de desarrollo y hacia tu equipo, porque le estás diciendo, bueno, esto está aquí cogido con parche y ya mañana le ponemos los tornillos. Pero vaya, los tornillos no llegan. Claro. Es que eso es una mala praxis. Y además, yo considero que la deuda técnica tiene que estar registrada. Bien sea en un comentario, bien sea en una tarea como tal en tu tablero, bien sea perdón. Un issue. Sí, un issue. Donde sea. O una cosa que yo hago mucho porque me es muy cómodo es, dentro de los proyectos, tengo un fichero Markdown enlazado en el README
que se llama Tech Debt. Y ahí voy añadiendo. Esto hemos identificado esta deuda técnica por esto, por esto, por esto. Hemos hecho esto, al equipo al equipo le falta conocimiento de X librería y probablemente se pueda abordar de una mejor forma, pero a día de hoy no existe el conocimiento para. ¿Es deuda? Sí. Está reconocida, no hay problema, pero es deuda que hay que abordar ¿cuándo? Cuando se tenga el conocimiento, cuando se tenga el tiempo, pero está identificado, no son sorpresas. Cualquier persona que venga dentro de un año al proyecto va a llegar y va a decir, oye, ¿qué problemas tiene la aplicación? Esta es la deuda técnica que hay, aquí está. Ah, pero mira, yo es que conozco esta tecnología y te puedo aportar y sé cómo solucionarlo. Chapó, está identificado, Bueno, podemos solucionarlo. Problemas que están recogidos. Ahora no se sabe, ¿está funcionando? Sí, oye, ¿vale? Pero somos conscientes de que esto no nos gusta o que esto no está hecho de la mejor forma. No sabemos cómo abordarlo. Oye, no pasa nada, pero se busca. yo Eso lo creo del que es la el clave. archivito ese, yo te lo había tenido en un repo y me explicaste desde que iba y tal. Te puedo decir que eso, al día siguiente yo lo apliqué en el proyecto en el que estaba, en la empresa X en la que estaba. Cuando yo fui a comitear, porque sabía que había deuda técnica con la tarea que estaba haciendo, lo mandé. Pasó el pull request, ¿vale? Se revisó, lo revisaron 3 personas, aquello pasó. Al cabo de los días, me llega y en una reunión peer-to-peer me dice, quítame este archivo de aquí. Digo, ¿por qué? Así queda todo documentado, está más limpio y tal. Dice, no, 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 es que como el cliente tiene acceso al código, no quiero que el cliente sepa que nosotros estamos teniendo deuda técnica. Y es como, Pero es que ese ¿por qué? es el problema. El cliente es el dueño de su producto y cuando creas deuda técnica debería ser un acuerdo entre negocio y la parte técnica. ¿Por qué? Porque si no, tú no le estás diciendo a tu cliente qué problemas hay en la aplicación. Y si él no las conoce, no puede asumir esos riesgos y no las puede priorizar. La deuda técnica tiene que ser un acuerdo. Por eso es una deuda, porque es un acuerdo de no lo hacemos ahora porque no sabemos o si tú detectas que hay un problema y el cliente lo sabe, se lo estás manifestando, está detectando que hay un compromiso. Y él puede llegar a sus clientes y decir, oye, esto, si queremos que siga creciendo, hay que posponerlo un poco más en el tiempo. Esta funcionalidad va a tardar un poco más, pero asumes el riesgo de que tus clientes van a tardar más en tener una funcionalidad en pos de que cuando salga va a funcionar como una puncha. Ya, Cuando eso no pasa, y ahí es cuando llegan los nunca hay tiempo para refactorizar. ¿Por qué? Porque el cliente no lo sabe. Yo te aseguro que si tú tienes un agujero en el techo de tu casa y tú lo ves, y esto hay que arreglarlo. Y hay que arreglarlo cuanto antes, porque si esto no se arregla, el techo se va a caer entero. Cuando tú correcto. detectas que tienes un agujero en una tubería, que lo oyes clic, 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 dices, oye, aquí hay que picar y arreglar. ¿Cuándo? Bueno, cuando se pueda, pero hay que hacerlo. Pero cuando tú no lo sabes, ¿qué pasa? Que esa tubería se revienta, revienta la pared, hay filtraciones y después el impacto que tienes en negocio es mucho mayor, es muchísimo mayor. Por eso es muy importante dar visibilidad al negocio de lo que pasa en tu aplicación. Ya. Y además, yo soy una persona que considero que soy muy cercana. Yo no tengo problemas, yo soy muy sincero. Oye, tenemos estos problemas. ¿Podemos tirar para adelante con ellos? Sí. Pero quiero que seas consciente para que cuando me pidas esto, yo pueda decirte y tú entiendas el por qué vamos a tardar 2 semanas en lugar de una. Porque conceptualmente para ti es algo muy sensible, pero si esto es muy sencillo, si esto es solo añadir este módulo, sí, pero ¿te acuerdas que hace 6 meses hablamos que esto y no lo hemos podido priorizar? ¿Por qué? Pues ahí tienes el por qué. No te estoy engañando, yo te lo estoy diciendo, tú tienes que ser consciente de lo que tienes en tu casa. Claro. Pero muchas empresas no quieren dar visibilidad a eso. Yo te digo, es lo que toca. Es lo que toca porque al final, como profesionales del desarrollo, si salvo la excepción de que nos toque un cargo de liderazgo del equipo, vamos a estar supeditados a lo que nos digan desde arriba. Mi Sí. experiencia,
yo sé que hay equipos muy colaborativos, muy buen rollito, se habla todo, se comunica, es la situación ideal, ¿vale? Pero por lo menos yo te digo, en mi experiencia, mm, eso por lo general nunca ha sido así. Ha sido ordeno y mando, esto lo vamos a sacar así ya, digo, esto va a petar. No, 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 eso no peta. A los 2 días, ¡pum! ¿Qué pasó? Lo que te dije, Mm, que iba a petar. Pues hay que arreglarlo. Digo, ya, pero es que ahora tengo al cliente mordiéndome el culo, cabreado, tirándome la bronca, porque esto ha fallado, le dijimos que no iba a fallar y está en producción. claro. ¿Quién se lo dijo? El equipo. ¿Qué parte del equipo te dijo, esto no lo veo? ¿Y tú qué dijiste? Que sí, ¿no? ¿Qué pasa? A la primera que plantees eso después de un problema, ya estás marcado como el conflictivo. ¿Qué se suele hacer? ¿Tú lo quieres así? Tómalo así. No, es que ha fallado no sé qué, no sé cuánto. Tranquilo, ya sé cómo arreglarlo. Tucu, 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 tucu. Está arreglado. No, es que el cliente está ladrando no sé qué. Eh, Mira, hemos cometido un error, no lo teníamos previsto, es verdad, hemos cometido, no volverá a pasar y vas empezando a encadenar disculpa tras disculpa tras disculpa. ¿Qué sucede? El cliente, después de 6 meses de disculpas continuadas, ya se cabrea porque Dice piensa que hasta tiene aquí, ha contratado un equipo de desarrollo inepto. tal cual. Pero no es que sea inepto, es que la comunicación no ha sido todo lo buena que debería ser. Mm, Hay un problema, no podemos salir en tiempo. Mira, pasa esto, todo lo que querías no lo podemos sacar por esto y por esto. Dime, de las prioridades que tenías, repriorízame todo lo que puedas y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. claro. Pero ¿qué pasa? No, 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 es que el cliente me está pidiendo esto y hay que dárselo. A lo mejor no Bueno, tienes músculo técnico para darle lo que está pidiendo y tú te acabas de comprometer a dárselo. ¿Qué hacemos? al menos hazle consciente de los problemas que tiene. Tú lo Claro, quieres, ¿vale? Pero vamos a tener que recortar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. O vamos a hacerlo, pero automáticamente después ten en cuenta que esto hay que mantenerlo y hay que priorizarlo. Tus clientes van a tener la aplicación cuando tú te has comprometido, tú vas a tener ese acuerdo. Pero antes de seguir metiendo más, y no, hace falta un tiempo para esto. Es muy complicado, o sea, el rol sí, del manager sí, tampoco es sencillo, pero creo que en la industria en general se peca mucho de poca transparencia y ego, de sí, querer decir, oye, yo esto lo hago y lo hago en tiempo y es maravilloso, de sí, cara a lo que el cliente ve, pero por detrás no es así. Y al final hay un montón de proyectos muy bonitos que se acaban cayendo por eso. Hay equipos que la relación entre las personas se acaba quemando por ese tipo de situaciones y de presiones constantes. Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Desde el minuto uno se te ha dicho que no. Y generalmente, como siempre hay excepciones, pero generalmente la gente intenta hacer las cosas lo mejor que puede o que sí. sabe. Entonces, cuando no lo hace es porque siempre hay algo más. Hay un desconocimiento, hay una mala comunicación, hay, ya te digo, hay Hay cosas, cosas y hay cosas. hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Pero bueno, sí, al final creo que... am, bueno, ese fichero a mí por lo menos no me molesta y si no, pues intento de gestionarlo Ya. de otra forma, pues con comentarios, con tareas, documentándolo fuera del proyecto, pero en un sitio centralizado donde el equipo tenga visibilidad y que si en algún momento llega ese tipo de conflicto de es que no llegamos y es que lo has hecho mal, mira, aquí está escrito hace 2 meses que dijimos que esto estaba detectado y que esto iba a ser un problema. Ya. Pero si lo que me dices es da igual, súbelo, yo lo hago. Porque como trabajador es lo que me toca. Como jefe me has Sí, sí, dicho sí. esto, yo te lo he avisado, yo te lo he dicho, esto no va a ser. Tú has insistido, al final es lo que toca. Sí, 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 por eso te digo. Que Pero eso, sí creo que es una responsabilidad notificar. mm, Es como cuando en los equipos de trabajo pues se tienen filosofías de testing y demás y hay una persona que no está haciendo test. Oye, tienes que hacerlo.
Oye, tienes que hacerlo. Oye, hazlo. Esta es la cultura, esta es la filosofía, este es el acuerdo y si no lo haces, hay un problema y lo estás Ya. creando. Asúmelo. Pero el quitar la vista de ahí y dejarlo pasar y decir, bueno, ya cuando me toque a mí lo refactorizaré o ya haré los test, eso no es una solución. Eso es, aunque en el momento evites un conflicto, a la larga lo que estás haciendo es postergarlo y creando una bola de nieve que en algún momento va a chocar Correcto, y va a explotar. correcto. Qué bonita es nuestra vida. A ver, comparado con otros sectores, seguimos siendo un Sí, sector extremadamente privilegiado. Curramos desde casa. eh, si nos sabemos mover, tenemos un extremado nivel de movilidad. Eh, cada relativamente poco tiempo, si nos dejamos el culo formándonos después del curro, podemos cada X pocos tiempos incrementar sustancialmente nuestro salario. Mm, somos un sector extremadamente privilegiado para sí. cómo están las cosas y para cómo se van a poner. O sea que, Buen remark. Buen remark. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Somos plenos privilegiados y ya te digo, la inversión que tú hagas al final acaba repercutiendo. Si tú inviertes en formarte, si la empresa te da la posibilidad de y tienes herramientas, al final todo va a ser muy bueno. Hay otros casos pues donde se pasa peor. O sea que ya. totalmente. ¿Qué te digo? A ver, nosotros, a ver, ahora mismo nos estamos quejando del dolor que tenemos o nos podemos encontrar en el sector. De, bueno, porque tenemos un manager que no tiene experiencia para esto. Tenemos un cliente que no sabe muy bien lo que quiere. Bla, bla, bla. Vale. Pero es que a día de hoy hay hospitales que están cancelando operaciones porque no hay médicos ni cirujanos que vean viable trabajar en la sanidad pública. ¿Vale? Eso sí es un problema. Que el Correcto. cliente no sepa muy bien por dónde, pues mira, se aplica un poquito de mano izquierda y lo reconduce como buenamente pueda. Mm, Eh, que te venga y lo que pasó hace un par de años, que un tratamiento para un determinado tipo de hepatitis, porque salía X, se decidió no comprarlo y murieron no sé cuántas miles de personas, un tratamiento que ya está en el mercado, ya está desarrollado y que se puede afrontar económicamente, mm. pero porque hay una decisión política que diga, no, pues no se compra por mis santos genitales, no se compra y esta gente ha muerto. Eso es un Eso problema. es un problema. Si te llega el team lead y ves que en la empresa no se hacen las cosas como tú has aprendido que deberían hacerse de manera ordenada, limpia y proporcionando calidad, oye, pues en un par de meses estás en otra empresa probando. Sí, No pasa nada. sí. Por Y eso te digo, somos también, un sector extremadamente privilegiado que sería bueno, no digo que todo el mundo sea así, faltaría más, pero sería bueno que más de una vez nos sacásemos la nariz del ombligo y mirásemos cómo está el resto del planeta, sí, para ver que nuestros problemas a nivel profesional, a nivel personal, cada cual tiene su mundo y eso no ni me interesa meterme, salvo que pueda echar una mano, cada cual tiene su mundo. Pero a nivel profesional, nuestros problemas realmente relativizados con el colectivo no son nada, no, no son nada. totalmente de Por lo acuerdo. tanto, Y también me gustaría añadir que muchas veces hay que analizar cada caso, ¿vale? No todas las personas somos iguales, no todos tenemos la misma forma de ser, pero sí que es verdad que me gustaría remarcar que también en líneas generales usamos mucho el decir, no, es que el manager, no, es que el cliente. Pero en algunos casos, ¿vale? Ya cada uno, pues que lo contextualice donde considere, si ve que le aplica o no. Pero también es verdad que somos muy malos comunicadores. sí, Somos muy malos comunicadores. Y cuando tratas con otras culturas, lo ves mucho, que hay culturas que son muy directas, te lo dicen. Esto es así. Tú dices, "Cho, qué desagradable". Pero es realista. Y aquí en España, y me lo han dicho esta semana, y tengo que darle toda la razón a esa persona, desde pequeños nos han educado a ser muy polite, muy cordiales, muy suena bien, y eso acaba muy llevando bien queda. muy bien queda, y eso al final hace que
por evitar un problema en un momento determinado, comuniquemos las cosas mal o de forma ambigua, que no queda clara. Si esto es blanco, es blanco. No, o sea, a ver, no te lo voy a decir con un garrote y gritándote, pero te voy a decir, oye, considero que la forma de hacer las cosas debería ser esta. Y te lo estoy comunicando. No te estoy diciendo, bueno, igual deberíamos hacerlo de otra forma. El mensaje que transmite, No es el mismo. dependiendo del receptor, puede entenderse de una forma como, bueno, pero vale, lo está diciendo, pero no es tan importante como, no. Esto es importante y hay que hacerlo. Vale, me ha quedado claro. Me lo has transmitido cristalino. Es muy importante el cómo se comunican las cosas. Entonces, antes de decir, oye, el manager, oye, el cliente, vamos a pensar cómo estamos haciendo nosotros las cosas y cómo podemos mejorarlas. Porque igual esas personas también están intentando hacer su trabajo lo mejor posible, pero no les estamos dando nosotros las herramientas suficientes para. Yo creo que esa es la clave. O sea, después será, oye, yo lo he hecho bien, yo he dado yo he puesto toda la carne en el asador por mi parte. Vale, pues entonces ya es que el manager no está queriendo gestionar, no está queriendo transmitir, no sabe cómo. Bueno, vale, pero por lo menos por mi parte en ese sentido ya he aportado lo que tenía que hacer. Lo he dicho y lo he dicho claro. Ahora, ¿podemos intentar ayudar al manager a que se haga su trabajo mejor? A veces sí, a veces no. Ya depende también de cada caso. Todo es muy relativo, pero en líneas generales sí diría que las personas que nos dedicamos al desarrollo somos muy malas comunicadoras. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. También es verdad que no hemos estudiado comunicación, porque si te fijas, a día de hoy, salvo muy contadas excepciones, todas las prácticas las tienes que entregar en individual. Sí. Todos los exámenes los tienes que hacer en individual. Repito, salvo muy contadas excepciones que ya se permite el trabajo colaborativo o en equipo, para que sepan comunicar, para que se aprendan a usar herramientas de comunicación, porque, por ejemplo, está genial que tú me digas que vamos a usar para X formación, para entregar las prácticas, vamos a usar GitHub. Bien, guay. Pero más allá de crear el repositorio, subir o bajar ramas y ver cómo has hecho los commits, eso está guay. Bien, no te digo no. Pero es que te estás perdiendo el 90% de la herramienta. Si trabajas en el colaborativo, te creas pull request, aprendes a crear pull request, haces comentarios, ves los comentarios que está haciendo el docente o el resto perdón, el docente no, el equipo docente o el resto de miembros del equipo. Y ¿sabes? el cómo pones esos comentarios. Claro. Y el cómo recibes esos comentarios. Porque te puedo garantizar que de las personas con las que he hablado últimamente, el 50% de las personas, sus mayores problemas son con cómo comunico esto en una pull request. Y me han puesto esto en una pull request y me lo he tomado no de la mejor forma posible. Yeah. Como persona externa, tú lo ves y dices, fuera del contexto diario, ves el comentario y dices, igual no es para tanto y te lo estás tomando peor. O, por otro lado, dices, esta persona se ha columpiado, igual no lo hace con malicia, pero su forma de transmitir en ese comentario no es la adecuada. Correcto. Y está transmitiendo otra cosa. Yo, por eso, abogo por hagamos pairing, hay code review, hay pull request, pero las pull requests también se pueden hacer llamadas. No tiene que ser un cuello de botella, pero oye, cuanto más participativo y más cercana sea la conversación, menos ambigüedad va a haber. Pero si tú ves Ya. que te digo, oye, esto lo podríamos hacer así, y ves que estoy de buen rollo, dices, ah, bueno, pero si te lo pongo en un comentario, el tono que tú le das al comentario es el que... El que el receptor entienda. Correcto. Porque un texto no tiene tono, no tiene entonación y no tiene ritmo. Correcto. Y Es un cuando texto cuando estudias comunicación, te das cuenta que muchos de los mensajes que tú mandas o el cómo tú sientes determinados mensajes son el reflejo de cómo tú estás en ese momento. Cuando tú lees un comentario y cuando lo lees lo escuchas como alguien está enfadado o como que alguien es muy seco, realmente es porque tú tienes ya cierta predisposición y tú estás al mismo tiempo teniendo esa sequedad con esa persona.
Sí. Es un tema comunicativo muy, muy interesante. Hace poco en uno de los eventos nos lo hicieron y nos quedamos con la boca abierta porque nos pidieron que durante ese evento las personas que habíamos conocido pensásemos en la persona que nos había aportado y que Ujú. escribiésemos en un papel, quien sea, gracias por aportarme, ta 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 ta. Ta. Está bien. Y estuvimos durante toda la charla con ese papel en la mano y al final nos dijeron, vale, si tú no tienes ese sentimiento dentro de ti, si tú no tienes esas características, si tú no has vivido eso, tú no eres capaz de identificarlo en otras personas. Tú nunca has Sí. visto el color rojo. ¿Cómo me sabes decir que es rojo? Ya. No lo sabes, no lo has visto. Pues eso mismo, cuando tú te das cuenta que lo que ves en esas personas es porque ya lo tienes dentro de ti, es lo mismo. Y con el cómo comunicas los mensajes es exactamente lo mismo. Cuando tú comunicas un mensaje y lo interpretas con un tono de ira, cuando lo Ujú. interpretas con un tono de disgusto, cuando lo identificas con un tono de tristeza, es porque tú también lo tienes dentro de ti. Ese tema de comunicación es súper interesante y creo que deberíamos de... O sea, en algún punto de nuestras vidas, antes de dedicarnos a trabajar en un entorno cooperativo, deberían de formarnos en ese sentido, porque lo básico todo el mundo lo entiende, pero ¿cuántas empresas hoy en día nos ofrecen trabajar en pairing? Así, así. ¿Cuántas personas han formado a sus trabajadores o tienen trabajadores formados que sepan hacer pairing? Ya. Pairing no es solo sentarte a trabajar con alguien, tienes que saber empatizar, tienes que saber comunicar, tienes que tener herramientas, aparte del conocimiento técnico. Muy complicado. Ya. Pero bueno, Aquí estamos. creo que aquí estamos y hemos llegado al Ujú. punto culmen de la entrevista. Así que se viene las dos preguntas sorpresa. ¿Estás preparado, Dailos Díaz Lara, para las dos preguntas sorpresa? No, pero tampoco importa. Pues yo tampoco. No, es broma, sí. Bueno, como tenemos cierta confianza, sabemos Sí. de los gustos de unos y de otros. Sí. Y ya hemos, bueno, pues sabemos por dónde tirar. Entonces, yo Sí. sé que a ti te gusta mucho Star Trek. Muy bien. Y también sé que te gusta el universo de Star Wars. Ah, bueno. Simpatizo con él. Tanto como Sim- gustarme, simpatizo con él. Vamos a darle ahí. simpatizas con él. Sí. Bueno, No me llevo mal, vale. pero Pero el tema de las naves espaciales lo llevas bien, ¿verdad? sí. Sí, hasta Más el o punto que menos. una vez casi fabricamos un microsatélite. Pero bien, Casi. Pero eso, casi. como dirían, pero eso es otro capítulo de esta maravillosa historia. Perfecto. Vale, vale, bueno. Pues yo te diría que ya que sabes tanto de naves, voy a remitirme a un momento y a una cata, ¿vale? Muy maravillosa, donde íbamos a hacer la cata del Mars Rover, ¿vale? Entonces, Sí. ese día llegamos a una conclusión muy buena. Sí. Bueno, llegaron. Yo solo era el driver, yo solo escribía. Entonces, llegaron a una conclusión muy buena de Sí. cómo implementar el Mars Rover en una sola línea. Sí. Por favor, Dailo, ¿serías capaz Sí. de explicar cómo es resolver el Mars Rover en una sola Sí. línea? Sí. El Mars Rover es del tamaño del planeta. Luego estaba la otra opción, que es que tú podías definir el tamaño del planeta. Pues dijimos, coño, el planeta es del tamaño del rover. Ya está. Ya está, es maravilloso. Entonces queda la cata resuelta en un solo punto, ¿no? A ver, esos son problemas de dar libertad a gente que después de un visto al código wiki, además se llevó una botella de ¿qué fue? De Bailey. De Bailey. De Bailey. Y claro, ponerte a hacer un cata de un Mars Rover que te da libertad para crear todo lo que tú quieres y definir los parámetros como tú quieras, afectados con un Bailey, pues... Oye, Y ¿cómo podemos teniendo. hacer esto? Pues el rover es del tamaño del planeta. Y el problema es...
No, pero es que el planeta es muy grande. Vale, pues hacemos el planeta del tamaño del Robert. Ya está. Y teniendo en cuenta encima que era la primera cata que hacíamos en grupo. O sea que sí. Había personas que nunca habían hecho una sesión de mob programming para hacer una cata. Y la cata no era de Baileys, la cata era de código, que también es importante. No, Porque el el Bailey Bailey ya estaba estaba por ahí. catado. El Bailey ya estaba catado de antes. Qué bueno, maravilloso. Siempre me llevo esa anécdota porque creo que es la solución más inteligente que le han podido dar a esa cata. Sí, luego estuvo la parte adicional de, espérate, si podemos definir el tamaño del rover, los tornillos van a ser de rosca normal o de rosca inversa. ¿Va a ser tornillo rosca chapa o va a ser de métrica algo? ¿Van a ser de estrella? ¿Van a ser hexagonales? ¿Qué tipo de tornillos va a llevar el rover? Porque eso hay que saberlo. ¿Va a llevar una Raspberry Pi? ¿Va a llevar un Arduino? ¿Qué va a llevar? Y todo así, en plan vacilón. Y el pobre Adri así, cabrones, vamos a hacer esto, que quiero que el bicho se mueva. Hasta que llegamos a la conclusión. Adri, haz el robot del tamaño de Marte. Ya ¿Qué está. problema hay? ¿Qué Tú problema hay? inicializa ahí, los test van a pasar todo de paso y ya Claro, está a otra cosa. ya está. Ya está. Ay, Dios. Pues sí, anécdotas de estas nos llevamos y son las mejores. O sea Sí, que hay que repetir, hay que repetir. sí, 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 sí. Pues nada, resuelta la primera pregunta y es un Venga. problema muy importante porque tú imagínate que en Star Trek y en Star Wars los planetas fuesen del tamaño de las naves. A ver, que en realidad si te pones a mirarlo podría darse el caso, ¿eh? Tú coges Sí. un carguero imperial y lo pones al lado de... Yo creo que sí, sí, es viable. Pues pasemos a la siguiente pregunta. También está un poquito Venga, relacionada con los Bisteles Coding Weekend, ¿vale? vamos allá. Venga. Sabemos tu preferencia por la tortilla no respetada por mi señora madre. Y sabemos tu preferencia de las pizzas con Sí, piña. Yo con piña, también, correcto. yo soy de esas personas en este mundo que si tengo que pedir una pizza, ¿vale? A mí naturalmente no me nace pedirla con piña. Pero si está, se come. O sea, yo pedirla no la voy a pedir, pero si me la ponen, la comida no se tira. La comida se Correcto. gasta. Y Ahí. tampoco le hago asco. En realidad no le suelo hacer ascos a la comida. Yo... Además, ten en cuenta que la piña es diurética. Son todas ventajas. Correcto. Entonces, además me has dado un buen argumento. La piña es diurética. Entonces, ¿qué te parecería si en el próximo Bistec Coding le quitamos la cebolla a la tortilla y le ponemos piña? El problema es, hay que tener en cuenta Maravilloso. que va a haber que deshidratar un poquito la piña porque se la deja con todo el jugo. Bueno, a menos que la hagamos con piña natural. Si la hacemos con piña natural es otro tema, pero si la hacemos con piña de lata, hay que deshidratarla bastante, bastante, lo suficiente, porque al coger temperatura va a soltar agua y al soltar agua se va a licuar Eso. mucho más el huevo. Por lo tanto, la cohesión de las papas y el huevo y el juguito de piña a lo mejor hace que se nos queme la tortilla. Porque al lo diré, al cuajarse las proteínas del huevo, te va a hacer de cierre y no se va a poder evaporar los vapores del jugo de piña. Claro. Hay Pero que darle un tiento, pero ¿por qué no? podemos pochar la piña antes. Pochemos la piña que deshidrate y que le quede un poquito, porque es que si la deshidratas tanto al final, eso no. No, no, a ver, deshidratarla no, pero yo te digo de secarlo un poquito para eso, Sí, para que los jugos, igual que cuando estás haciendo una fritura y le echas los champiñones, tienes que tener en cuenta que las verduras que hayas metido antes tienen que ser las más duras, las que más tarden en cocerse, porque a la hora de echar el champiñón va a perder todo el agua y ese agua te va a servir para cocer las verduras que requieren más tiempo de cocinado. Y así aprovechas y no le estás añadiendo agua de más que al final el sofrito o lo que estás haciendo de verdad te queda muchísimo más aguado. Pues saber el orden en el que vas metiendo las cosas, tienes que tenerlo en cuenta para que el resultado final sea algo digno de comer o sea un... bueno, pero suena a plan. Investigaremos, lo Sí, 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 sí. patentaremos. Sí, 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 sí. Y ya te Eso sí, digo, hay que llegar al compromiso de que esa tortilla va a salir, pero esa tortilla hay que comérsela. no, 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 no. Tú sabes que yo no tengo, yo en eso no tengo problema. De hecho, voy a contar una anécdota aquí, que es yo tengo que reconocer que es de los días que peor lo he pasado en mi vida. En el sentido de, yo soy una persona que come mucho. Yo he ido con mi padre, cuando me saqué el carnet, ir
4 personas a almorzar y mi padre y yo mirarnos fijamente y decir, son 4. Mira de qué tamaño son los pollos. Sí, ponme 4. ¿Se van a comer uno cada uno? No, no, no. Bueno, pues no, no. Él y yo nos vamos a comer uno y más y ellos dos se van a comer uno entre los dos. Y el camarero quedarse Correcto. asustado, no quedar Correcto. nada. Pues la anécdota viene a ser en una de las TLP. Yo no sé si tú llegaste a estar, pero fue una TLP que terminamos de dar las charlas Ujú. y fuimos a comer a la cascada, al Sí, grill donde fuimos este año, sí, ¿vale? correcto. Y pusimos mesas de metro, ¿vale? Sí. Habíamos pedido la reserva y empezó a llegar gente y se empezaron a sentar y empezaron a pedir salchicha de metro y pizza de metro y salchicha de metro y pizza de metro y jirafas de cerveza. Lo estoy viendo venir. Y yo era, claro, era el pasillito, tú tenías que entrar, te sentabas y hasta que no se levantasen los demás no se podían ir. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nos fuimos a ir era porque teníamos las charlas de las 4 de la tarde. ¿Qué ocurre? Yo me levanto y yo iba a ser la última persona en salir. Y cada uno de ellos iba pagando. Y a su paso yo iba viendo que quedaban salchichas que no habían tocado. Pizza que no habían tocado. Ay, sí. Y a Dame mí un me daba tupper, tanto anda, sentimiento dame que un tupper. Dame yo a un mí tupper. no había tupper suficiente para meter toda esa comida. Y yo a medida que iba caminando, yo iba cortando y comiendo, cortando y comiendo, cortando y comiendo. Porque sabía que toda esa comida se iba a tirar. Yo Exacto, solo te exacto. digo, yo solo te digo que después de la cascada, al auditorio, caminando con ese sol, después de haberme pegado la hinchada, porque yo todo lo de la mesa donde yo estaba no lo comimos, pero todo lo que estaba después había sobrado y yo fui metiendo, 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 metiendo. Yo cuando llegué por la noche a mi casa, yo pensaba que me iba a morir. Decía, es que no aguanto, o sea, mira, ¿cenas hoy? No, hoy no es día para No, cenar. no. Ya. Y mañana, Pa- no, No, mañana no es día para no, desayunar. no. Y lo del almorzar ya lo veremos. Efectivamente, o sea, lo pasé súper mal. O sea, yo no soy persona de puede sobrar comida. A ver, prefiero decir, oye, me he pasado, ponme un tupper y me lo llevo, porque antes de ponerme malo, Sí, claro. pues me lo llevo para casa. Pero el hecho de tirar, no puedo No, con no, ello. no, no. No puedo con ello. Entonces ya te digo, si se hace esa tortilla, se Venga, come. ya tenemos challenge para el próximo Vista Coding Weekend. Yo lo veo, siempre tiene que Tortilla haber de algo. papas con piña. Y como eso esté bueno, ¡Fua! como, Patentadísimo. como eso esté bueno, además le podemos echar un poquito de queso amarillo para que contrarreste el dulzor de la piña con el salado del queso. Yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo. Yo no sé si la gente que nos está escuchando les molará, pero bueno, pues Yes. se puede intentar. Habrá que tuitear el resultado cuando hagamos un Vista Coding Weekend. ¿Y qué Lo veo. sucede? Se van a tener que fiar de nuestro criterio, pero... Nah, yo creo que la gente sabe que nosotros no mentimos. Nosotros somos gente sincera y transparente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sobre todo hablando de comida. Sí, 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 sí. No, hombre, sí, sí. Oye, Dailo, pues muchísimas gracias por este ratito. La verdad es que lo he pasado súper bien, como siempre. Sí. Me llevo un montón de cositas en la mochila y sobre todo el contrastar opiniones y ver que al final, pues, siempre parece que no, pero hay temitas a tratar y se puede seguir creciendo mucho. O sea que gracias por estar aquí y compartir este ratito también con nosotros y con toda la audiencia. Es un No, auténtico placer. muchas gracias a ti, y repito, por invitarme a tu casa, que sé que el proyecto te está saliendo de putísima madre, porque le estás dedicando mucho cariño, no tiempo, cariño, que eso sí, esa parte es muy importante. Y nada, quien haya visto este episodio, gracias por escucharnos. Pues sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis, estad pendientes porque para el siguiente Visteles Coding Weekend vamos a publicar aberraciones alimenticias que yo diría que van a estar buenas. Mamá, ya sabes, tú no vas a entrar a la cocina, tú no vas a No, 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 preparar no, 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 nada, no, no. pero la vas a probar después y vas a dar el veredicto. Te vamos a convertir en la influencer de moda. No, ni de coña. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por pasar este ratito. Espero que el calor no afecte mucho, que podáis disfrutar de este mes de agosto y
de las personas que tengan vacaciones, pues de estos días de vacaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.